Bienvenidos al podcast de CESCE, en el que charlaremos sobre los aspectos más relevantes de la información nacional e internacional. En este primer episodio tenemos con nosotros a Beatriz Reguero, que es directora del área de cuenta del Estado de CESCE, con la que hablaremos sobre la crisis energética que sufrimos desde el año 2021. Bueno, Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, encantada. Un placer. Para entender esta crisis es necesario echar la vista atrás, ya que partimos de una pandemia mundial que hizo tambalearse la red energética y la economía global. Beatriz, ¿cómo hemos llegado a la situación de crisis energética y económica actual y cuáles son, desde tu punto de vista, los principales desencadenantes? Pues pregunta complicada, la verdad, pero es que es sobre lo que estamos pensando todos, ¿no? Durante estos últimos tiempos. Pues yo creo que la crisis energética viene un poco de antes. Desde que llevamos hablando de la sostenibilidad, tenemos ahí un reto como sociedad muy bien establecido en el que ya se estaban produciendo, o por lo menos preveíamos que se produjeran, incrementos en el coste de la energía derivados de este cambio de mix energético tan importante para afrontar los retos de sostenibilidad que nos hemos impuesto. Pero lo que es cierto es que la situación actual viene provocada básicamente por dos temas fundamentales. El primero de ellos, la guerra en Ucrania, que no se puede explicar de otra manera cuando tanto Rusia como Ucrania son dos países productores y con un peso muy importante en el mix energético europeo. Ese es uno de los principales desencadenantes. Y el otro es China, no solo su política de gestión de la pandemia, que ha sido muy diferente y que se ha alargado mucho más a lo largo del 22 de lo que teníamos previsto, sino también porque eso ha mermado de forma bastante importante la reducción de su crecimiento económico, que no olvidemos que China llevaba décadas marcando el crecimiento mundial con unas aportaciones al mismo, pues como país único fundamentales. A partir de esto que nos comentas, ¿cómo describirías la situación en la que nos encontramos ahora? Y en tu opinión también, ¿cuáles son los principales desequilibrios que preocupan y qué perspectivas manejáis aquí en CESCE? Pues yo creo que la situación actual, si conseguimos aislar el tema de la guerra, que tiene tanto peso desde el punto de vista humanitario y para nuestras sociedades y que es tan dramático, yo creo que la situación actual se caracteriza básicamente por un entorno de inflación muy elevada, cosa que no veíamos desde hace décadas, y por lo tanto, y yo creo que es más importante, por un cambio fundamental en las condiciones financieras en el marco internacional. Hemos pasado o estamos pasando de un contexto en el que la financiación era abundante y barata, con tipos de interés muy bajos y con tipos de interés reales negativos, que todavía lo siguen siendo. Estamos experimentando ese cambio a una financiación más escasa y mucho más cara. Y yo creo que este es un tema fundamental que tienen que enfrentar los países, pero sobre todo las empresas, en un contexto en el que nos pilla a todos con unos niveles de endeudamiento muy elevados y sobre todo con una política, tanto la política monetaria como la política fiscal, con muchos problemas para hacer frente a esta situación. Y yo creo que eso es un poco el elemento fundamental que marcaría el entorno económico, desde luego, para este año y el que viene. Y en cuanto a los riesgos, ¿cuáles son los que identificáis en el futuro más inmediato? ¿Y si podrá Europa superar el reto del próximo invierno y los próximos años también? Pues los riesgos son varios y todos muy importantes por el impacto que producirían en el entorno en el año 23. Nosotros estamos ya intentando hacer previsiones para ver un poco cómo puede evolucionar el año después de un crecimiento importante en el 21, una caída importante del crecimiento en el 22. Estamos un poco expectantes a ver cómo se consolida el año 23 y va a depender de varias cosas. Va a depender, por un lado, de cómo evolucione la inflación. Parece que empieza a estar relativamente, iba a decir contenida, más que contenida, parece que ha dejado de crecer. O sea que puede ser que no estemos en un contexto tan inflacionario como pensábamos a mediados del 22, pero es un tema importantísimo y es el que va a marcar el crecimiento en el resto del año. Es importantísimo ver cómo evoluciona el conflicto bélico y cómo evoluciona la crisis energética, qué es lo que ocurre con los precios de las materias primas, que han sido lo otro desencadenado y como resultado de los dos elementos de los que hablábamos antes. Este ciclo de materias primas tan caras también está realimentando la inflación y es muy importante ver porque también parece que ha empezado un poco el ciclo a cambiar y que se ha moderado el crecimiento de precios y con todo el efecto industrial que tiene
los precios de las materias primas en industrias en las que las cadenas de valor son muy globales y que por lo tanto se ven muy afectados por todos estos elementos. Yo diría que esos son los condicionantes más importantes que van a marcar un año 23 y en adelante distinto del que tenemos ahora. Y mirando hacia adelante a largo plazo, en tu opinión, ¿cuáles son los principales desafíos para la economía mundial y en concreto también para el sector energético? Yo creo que los retos mundiales son amplísimos. A largo plazo yo creo que aquí hay un tema como la demografía, la digitalización de todos los procesos, la desglobalización como concepto y como tendencia, en qué medida se consolida o no. Nos van a dibujar y la descarbonización, son las 4 Ds de las que estamos hablando últimamente, y las 4 van a modelar un largo plazo totalmente distinto en función de cómo evolucionen cada una de ellas. Yo creo que ahora mismo el reto más fuerte o más evidente es el de la descarbonización, porque tiene un efecto con una crisis energética que ya tenemos encima de la mesa y que hay que gestionar, y por lo tanto su evolución van a marcar y van a pintar una industria y una forma de crecer totalmente distinto para los años venideros en sociedades como las europeas, desde luego. ¿Cómo vamos a salir? ¿Vamos a sobrevivir al año 23, ¿no? Desde el punto de vista energético en la Unión Europea? Bueno, pues ahí la clave va a ser en qué medida somos capaces de, en Europa, y estoy hablando como nosotros en España no somos los más afectados, pero sí algunos de nuestros colegas europeos, y va a depender de la capacidad que tengamos de reducir la demanda del gas, básicamente, y de hacer que el proceso de transformación del mix energético sea un poco más rápido y por lo tanto afecte menos, pero si no somos capaces de reducir las necesidades en demanda, probablemente no consigamos tener gas suficiente para afrontar el invierno entero, ¿no? Ahora mismo las reservas de gas están en niveles máximos, pero no ha empezado el invierno. Es verdad que el cambio climático está ayudando porque todavía no hace mucho frío, pero va a empezar a hacerlo en algún momento. Y la otra pregunta que queda pendiente es en qué medida China va a volver a incrementar su tasa de crecimiento y por lo tanto va a demandar más gas y más materia prima energética y que por lo tanto genere una competencia que reduzca la capacidad de los europeos de conseguir el gas que necesitamos. Bueno, en este contexto, Beatriz, ¿qué puede aportar el sector asegurador y en concreto cómo puede apoyar CESCE a sus clientes? Pues en este contexto a mí me gusta ser, a pesar de todo lo que hemos dicho, que son retos muy importantes a los que nos enfrentamos, yo creo que hay que ser optimista. Yo creo que en estos retos también se presentan oportunidades importantes en algunos sectores y en este proceso de cambio, que todos los procesos de cambio siempre son para bien con el paso del tiempo, aunque generen crisis durante ese tiempo. Yo creo que España especialmente tiene ahí un potencial muy importante en la transición energética, aunque nos suponga costes en el corto plazo, pero yo creo que estamos muy bien posicionados con unas energías renovables que son más baratas que muchos de nuestros colegas europeos y que por lo tanto tenemos ahí una ventaja que tenemos que saber aprovechar, y nosotros desde CESCE para lo que estamos es para acompañar a las empresas en este proceso, sobre todo siempre que estén lanzadas al mercado internacional y que seamos capaces de, que es nuestro objetivo, de cubrirles todos los riesgos que puedan generar en estas acciones siempre que salen del mercado doméstico. Por lo tanto, estamos para acompañar a las empresas en sus aventuras y en sus procesos también de cambio y de transformación. Muchísimas gracias, Beatriz, por tus palabras y por ser la primera invitada de este espacio de entrevistas de CESCE. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces seguiremos muy atentos a las claves informativas que nos ofrece cada semana la compañía para conocer cómo discurre esta crisis en un sector esencial como es el energético.